Bienvenidos a Mundo Académico, una serie de podcasts divulgativos desde la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, producidos por UNED Media. Dirige la serie Gomer Betancourt Nuez, profesor investigador postdoctoral en el Departamento de Sociología II de la UNED. La propuesta de Mundo Académico es ofrecer el mayor número de pistas posibles para descifrar la vida universitaria en España e iluminar los rincones, a menudo oscuros y complejos, del sistema universitario e investigador español. Gomer Betancourt coordina este fascinante viaje a través de las experiencias, desafíos y triunfos de la vida académica en nuestro país. En cada episodio profundizará en las historias humanas que se esconden detrás de las estadísticas y los programas de estudio. Estudiantes, docentes, investigadores y expertos compartirán sus experiencias, una visión detallada y realista de la vida dentro y fuera de las aulas españolas. Acompáñanos en Mundo Académico mientras desentrañamos los secretos de la vida académica en España y descubrimos cómo el poder transformador de la educación está dando forma al futuro de este país apasionante. El profesor Betancourt se propone hoy profundizar en la calidad y retos de la enseñanza universitaria y ofreceros una visión amplia y equilibrada, así como identificar las áreas clave que requieren atención y mejora, destacando sus puntos fuertes y examinando críticamente los desafíos que enfrenta. Para ello ha invitado a dos expertos: Javier López Alós, filósofo y escritor, autor de obras como Crítica de la razón precaria, la vida intelectual ante la obligación de lo extraordinario, Premio Catarata de ensayo, o su última publicación, El intelectual plebeyo, vocación y resistencia del pensar alegre, Taugenit 2021. Además, también participa en esta charla en torno a la calidad y retos de la enseñanza universitaria Rafael Feito Alonso, catedrático de Sociología en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid, que presidió la Asociación de Sociología de la Educación durante varios años y ha sido colaborador del Movimiento por la Calidad de la Educación en el sur y este de Madrid y del Proyecto Atlántida. Tiene la palabra el profesor Gomer Betancourt. Muchas gracias a los dos por estar aquí. Les he invitado para reflexionar y debatir sobre la docencia universitaria desde una mirada crítica. Me gustaría empezar citando el último gran cambio de paradigma en la organización universitaria y el modelo de docencia, que es la implementación del Plan Bolonia. Lo podemos hacer con una perspectiva comparada, porque por un lado tenemos a Rafael Feito, que ha trabajado en España durante muchos años, y también a Javier López, que también estuvo en Reino Unido. Se supone que con el Plan Bolonia el estudiantado iba a trabajar de manera grupal, tener una evaluación más continua, pero con asistencia a clase obligatoria. Entonces me gustaría preguntarle, a 15 años vista, ¿cuáles son los principales cambios en la docencia que ha supuesto la implantación del Plan Bolonia? Bueno, yo empezaré diciendo no lo sé. No lo sé porque la docencia en la universidad es muy variada. No es lo mismo enseñar medicina que enseñar, por ejemplo, en mi facultad, que es la de Sociología de la Complutense. Yo creo que el Plan Bolonia estuvo bien sobre el papel, es decir, se publicitó que íbamos a tener grupos de entre 30 o 30 y pocos estudiantes, de tal manera que se podría fomentar esto que has dicho del trabajo grupal, más interacción entre profesores y estudiantes y los propios estudiantes, pero la práctica no ha sido así. La verdad que depende de las titulaciones. No hay titulaciones que pueden tener 25 estudiantes por aula, pero hay otras que pueden tener hasta 100. Y yo creo que a mí me parece un error dos cosas. Primero,
el que, a diferencia de lo que ocurre en la mayor parte de los países de Europa, aquí tenemos grados de 4 años, mientras que lo habitual es que sean grados de 3, y yo creo que es un error porque antes teníamos esta divisoria entre el primer ciclo y el segundo ciclo, que ya era un poco la especialización. Y la otra cosa que yo criticaría es que el Plan Bolonia ha convertido los cursos que antes eran anuales en cursos cuatrimestrales, pero sobre el papel. En la práctica son trimestrales, y si hay algún examen parcial, pues es que al final la docencia es muy escasa. Y eso, a diferencia de lo que ocurría cuando tenías el curso anual, pues te permitía tener más contacto con los estudiantes, hacer otro tipo de cosas, sobre todo trabajos y demás, y conocer mucho más a los estudiantes. Yo creo que eso a mí me parece que se podría repensar. No sé muy bien cómo, porque esto es de ámbito europeo y supongo que esto es más difícil de modificarlo. Sí, me parece que lo que apunta Rafael me parece que es fundamental, ¿no? Esa referencia, ¿no?, a los cambios en la relación personal, ¿no? En la relación personal, no solamente con los estudiantes, sino también de los estudiantes evidentemente para con el profesorado, del profesorado con su propia profesión. Creo que eso es muy importante también, cómo ha acelerado cierta transformación, y de la propia idea del estudio por parte de los estudiantes, ¿no? Es decir, el lado administrativo de la reforma tiene, independientemente de su ejecución práctica, que en algunos aspectos pueda ser incluso incompleta, contradictoria, insuficiente, en otros afortunadamente es insuficiente, pero ya el tipo de valores que para los que se dirige que inspiran la propia reforma y el propio plan, implica, en cierto modo, una comprensión del espacio universitario muy parecido al mundo empresarial. Esto condiciona de una manera muy fuerte la manera en que los profesionales, o cada uno de los actores, tanto profesionales como estudiantes, se relacionan con la institución y con lo que están haciendo allí. Es muy difícil, entonces, tener una identificación que no vaya más allá de la ejecución práctica, ¿no? Esto presiona completamente a todos los actores, y esto hace también que la propia gestión universitaria, basada en criterios empresariales, gerenciales, implique que se opte por la mayor eficiencia económica de cada recurso, que en sí no sería negativo si no fuera porque eso es a despecho de muchos de los, por ejemplo, de lo que hablamos de la calidad, ¿no? Es a despecho de la salud mental de sus trabajadores, es a despecho de la salud mental de sus estudiantes, de las condiciones laborales, etcétera, etcétera, ¿no? Y también del contenido, que esto también es muy importante, con lo cual se acaban generando también hacía Rafael también referencia a las transformaciones en las titulaciones, ¿no? Se acaban generando una inflación de títulos cuya función es alimentar también la propia viabilidad económica, ¿no?, de las unidades, con lo cual tampoco desde ese punto de vista, incluso de la demanda, es satisfactorio. Luego nos quejamos de que los títulos no sirven para nada, ¿no? Sí, yo creo que hay esta inflación de títulos muy clara. Sobre todo pienso en la cuestión de los dobles grados, ¿no? Que en una facultad como la mía yo creo que se han traducido en la creación de itinerarios. Es decir, el buen estudiante del bachillerato de Ciencias Sociales, optará habitualmente por el doble grado de Relaciones Internacionales y Sociología. Y el mal estudiante, entre comillas, del bachillerato de Ciencias Sociales, pues irá a eso que se llama el grado simple, que es el grado de Sociología, con lo cual hay una función clara de selección, ¿no? Buenos estudiantes van a los dobles grados y los otros a los grados simples. Por otra parte, yo no sé hasta qué punto los dobles grados son tales, porque ya un grado significa trabajar en torno a 1.500 horas al año, porque los créditos se miden en horas de trabajo por parte del estudiante. Y esas 1.500 horas se concentran entre la segunda semana de septiembre y más o menos finales de mayo, comienzos de junio. Es decir, eso requiere un trabajo a tiempo completo. Los dobles grados implican aumentar el número de horas de dedicación por parte de los estudiantes, con lo cual estamos trabajando en una ficción. Y los dobles grados yo creo que son consecuencia de que un poco también el valor de los títulos, ¿no? Es decir, el doble grado simplemente vale más porque uno es, por un lado, hace el doble grado de Económicas y Derecho, es dos cosas. Yo creo que al final no es ninguna, pero para el mercado se puede presentar como medio economista, medio jurista. Claro, eso iba a preguntar, si son más insertables las personas que hacen doble grado.
Sí, posiblemente sí, no tengo el dato, pero posiblemente sí. Y también qué doble grado, porque no es lo mismo uno referente a Derecho que uno referente a lo mejor a Sociología. Aquí los economistas hablan de la teoría de las señales. Es decir, ¿por qué los empleadores eligen a las personas que tienen titulaciones? Pues porque son personas que han soportado un montón de horas, han sido, digamos, disciplinadas, y eso ahorra el coste de seleccionar al personal. En principio, alguien que ha hecho un doble grado es alguien más comprometido, más trabajador, más laborioso, como se quiera denominar, que alguien que ha hecho un grado simple. Entonces, una cuestión Foucaultiana, ¿no? Es muy posible. Hombre, hay dobles grados que tienen el empleo antes de terminar. Por ejemplo, el famoso doble grado de matemáticas y física. Claro, ese doble grado tiene solo 25 estudiantes. Claro, la nota de acceso es casi un 14, el máximo posible. Yo, fíjate que me parece muy importante esta referencia, ¿no? a la cuestión del mercado, a la necesidad también, ¿no? a la necesidad de mercadotecnia, ¿no? De las propias, de la autopromoción, de generar una demanda y proporcionar una promesa de producto, ¿no? A través, por ejemplo, del grado. Pero cómo esa operación encubre, por ejemplo, cuestiones como la imposibilidad del trabajo a tiempo completo como estudiante, o cuando eso sucede, cómo eso significa la exclusión de un montón de estudiantes. Porque eso es una de las cosas que creo que hay que mencionar también, ¿no? Entre las consecuencias del Plan Bolonia. Las consecuencias del Plan Bolonia con, por ejemplo, la obligatoriedad de las clases y el tipo y el formato también, ¿no? Del curso y de las actividades, han, más evidentemente el aumento de las tasas, ha producido la exclusión de un montón, la imposibilidad de estudiar de un montón de gente, o que mucha gente tenga que estudiar en condiciones realmente en un mercado que está presentado así, hipercompetitivo, implica o compromete la supervivencia como estudiantes y como titulados de muchísima gente, ¿no? Entonces, creo que esta idea de la teoría de las señales es muy interesante porque refleja también esa función disciplinaria de la reforma, pero que además hace que, y el profesor se comporta también en cierto modo así, ¿no? La idea de constantemente estar sometiendo todo a evaluación, estar sometiendo semana a semana las cosas, ¿no? Esta idea de evaluación continua es exactamente lo que se van a encontrar en el mercado laboral. Y luego la idea también de que uno tiene que estar evaluando la calidad del servicio que le están prestando. Entonces entendemos la formación universitaria y el proceso de formación universitaria como prestación de servicios docentes. Entonces, cuando tenemos ese marco, la apertura a toda forma de descontento, al sentirse estafado, al sentirse que no le han dado lo que le habían prometido, y a la desafección con respecto a la institución universitaria y evidentemente al ámbito intelectual y académico, está servida. Para mí es algo a largo plazo catastrófico. Has comentado un tema que los que nos socializamos en el plan viejo en la universidad lo comentamos en comedias de conversación los que estamos en el mundo académico, que es la cuestión de la obligatoriedad de ir a clase con el plan Bolonia. Más o menos somos de una quinta parecida y nosotros... No íbamos a clase. Yo no estaba obligado a ir a clase, salvo las asignaturas que fueran muy prácticas. Quería preguntar, tú, Rafael, que tienes más experiencia con el tema ¿cómo ves ese cambio y qué tipo de efectos has podido ver? Sí, bueno, aquí estamos dos personas, digamos, de ciencias humanas, ciencias sociales, pero esto que hablábamos antes de que el estudiante tiene que ser una persona con dedicación a tiempo completo, esto ya ha ocurrido desde mucho antes con aquellas titulaciones que exigen prácticas, por ejemplo, medicina o física, ingeniería, o química, es decir, hay una divisoria de clase muy, muy fuerte. Claro. Por otra parte, por ejemplo, en mi facultad somos cada vez más flexibles con respecto al tema de la asistencia o no asistencia, es decir, que se empieza a contemplar la posibilidad de que tengamos estudiantes que asisten irregularmente o que solo se van a presentar al examen. Es decir, que yo creo que un poco como consecuencia de ver lo que está ocurriendo, entiendo que las facultades se van adaptando. ¿Que la docencia sea obligatoria? Pues bueno, en realidad también siempre ha sido obligatoria. Otra cosa es que no se cumpla. Pero, claro, yo me pregunto, ¿cómo podemos comprobar que un estudiante está acudiendo a todas las clases? ¿Qué hacemos? ¿Pasamos lista? ¿O hacemos una foto? Si es que nos toleran los estudiantes hacer una foto de la clase. ¿Cómo se controla eso? Yo cuando hablo con mis compañeros, pues prácticamente nadie lo controla. Con lo cual, pues al final yo creo que esto es papel mojado.
Salvo, insisto, a lo mejor donde hay que hacer prácticas y demás, pues está muy claro, hay tantos puestos para tantos estudiantes y si falta alguien se puede ver clarísimamente quién falta. Yo creo que un aspecto de esto es la hiperregulación de cada acto universitario, ¿no? Incluida la asistencia a las clases. Eso sobre el papel al menos, ¿no? Sí. Cada acto universitario, la asistencia a clases, la entrega de trabajos, de actividades, el cumplimiento de absolutamente un montón de requisitos burocráticos que evidentemente tienen también sus zonas, sus ángulos muertos que permiten, como muchos procesos burocráticos, que no se acaben cumpliendo, ¿no? Entonces, y haya formas de evasión. Pero claro, si uno hace lo que está previsto, y esto es tanto docentes como discentes, si uno hace lo que está previsto, entonces no tiene tiempo absolutamente para otra cosa que cumplir esos requisitos. Y se pierde algo fundamental de la experiencia universitaria, se esté donde esté, que es la relación con los demás, la relación con los compañeros de clase, con los compañeros profesionales, la relación con los profesores, la relación con los alumnos, cada uno desde donde esté, y la posibilidad que creo que las generaciones previas sí pudimos vivir, la posibilidad de que la universidad sea un espacio, más que un espacio donde transitan cosas, un lugar donde ocurren también cosas y se construyen experiencias y relaciones intelectuales también y afectivas. Yo le doy mucha importancia a la cuestión de los afectos en el mundo académico, en el mundo intelectual, que dan lugar a la posibilidad de compartir, por ejemplo, la curiosidad, compartir la pasión por la investigación, por el descubrimiento de cosas, por el diálogo, la conversación, etcétera. Todo eso, si seguimos la plantilla según está prevista, no es óptimo. Claro. No produce un producto visible. Incluso hacer movimiento estudiantil, ¿no? Claro, hacer movimiento estudiantil, el principio de gratuidad, de hacer las cosas porque sí, porque uno cree que es importante, por ejemplo. ¿Y tu experiencia en Reino Unido tiene connotaciones similares a lo que está pasando aquí? Sí, yo creo que es incluso más avanzado. Hay un estadio en la lógica neoliberal de la gestión bastante más avanzado, ¿no? En la idea, por ejemplo, de regulación absolutamente... De regulación incluso de las relaciones laborales. Ahí hay contratos de 0 horas. Sí. Es decir, que incluso en las relaciones laborales, ¿no? El nivel de precariedad en algunas universidades llega a cifras que superan el 60-70%. Se han cerrado, porque además no reciben financiación del Estado. Claro. Entonces, son recursos propios con lo que se cuenta. Eso genera dinámicas absolutamente empresariales, claro. Donde además los CEOs, ¿no? Es decir, los equipos rectorales, hay una desproporción entre los salarios extraordinaria, ¿no? Claro. Entonces, hay un montón. Y luego la generación de recursos, por ejemplo, a través del ladrillo, a través de inversión inmobiliaria, para atraer estudiantado extranjero que pague una barbaridad, porque hay unas instalaciones estupendas, ¿no? Muchos asiáticos de países árabes, etcétera, ¿no? Donde rusos, ¿no? Y rusos también, claro, en otro momento. Entonces, este tipo de... Y luego, claro, la relación con los estudiantes es directamente como clientes. Claro. Como clientes. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que en la Universidad Española y en otras universidades donde todavía eso no está tan... que nos quejamos con razón de muchas cosas de la Universidad Española, hay un grado de libertad bastante mayor con respecto a la relación con la propia institución y con los estudiantes a los que todavía no se ve como clientes. La autonomía universitaria, ¿no? Todavía es una cosa que se puede defender, ¿no? Y se puede eso tiene su lado positivo y su lado negativo. Yo, al menos en lo que yo conozco directamente, yo creo que esa libertad de cátedra se traduce en muchas ocasiones en que cada profesor o profesora hace lo que considera conveniente. Es decir, es verdad que tenemos que entregar una ficha docente, que es una especie de compromiso jurídico con la facultad y sobre todo con los estudiantes, pero en la práctica pues puede haber evaluación continua o no haberla. Uno puede explicar lo que considere conveniente, porque tampoco es muy habitual que los programas de cada una de las asignaturas impartida por cada uno de los profesores sea supervisada o que haya alguna opinión por parte de los compañeros. Yo, en ese sentido, creo que la situación es un poco temeraria. Yo he hecho en falta en mi trabajo como docente
el que alguien me diga, bueno, quizás esto lo podrías mejorar, o esto es una maravilla lo que estás haciendo, o al contrario, ¿no? Pero no tengo ningún feedback. Es decir, yo creo que estamos aquí solos ante el peligro. Y yo creo que eso es consecuencia de una libertad de cátedra malentendida, porque la libertad de cátedra, como ya dijo el Tribunal Constitucional en su momento, es una libertad que se ejerce en un contexto, en un escenario, en una institución determinada. No es barra libre. Y yo creo que en muchas facultades estamos en un escenario de barra libre, sobre todo en aquellas facultades cuya titulación y la conexión de su titulación con el mercado de trabajo no está muy clara. Porque yo creo que, por ejemplo, en informática o en medicina, si uno no aprende sobre farmacología, histología o programas o lo que sea, pues diría, bueno, usted me está estafando. Pero en otras titulaciones, filosofía o sociología, pues no está claro. Si uno no sabe mucho de Max Weber, pues ¿qué más da? Es decir, ¿quién va a supervisar eso? No hay luego ningún prueba final, nada que permita calibrar si uno ha aprendido lo básico de su titulación. Claro. Casi que mejor, entre menos sepa de Max Weber, mejor. Bueno, no sé qué decirte. Yo creo que, entraríamos en otro problema, que es el problema de los bajos niveles de lectura de la sociedad española en general y especialmente de los universitarios. Esto que hablamos antes de la escasez de tiempos y demás, ¿cuándo podemos garantizar que nuestros estudiantes leen a lo largo de la carrera, digamos, 40, 50 libros básicos de ciencias sociales, de sociología, de historia, de filosofía? Si es que tenemos cursos trimestrales, no hay tiempo para leer nada. Si estamos atrapados por esa lógica, que yo no sé si es mercantilista, yo creo que a lo mejor es más burocrática que mercantilista, o una mezcla de ambas cosas. Es decir, que yo, antes de echar la culpa al neoliberalismo, los mercados, etcétera, etcétera, yo primero miraría hacia nosotros mismos, es decir, qué estamos haciendo nosotros como docentes. Sí, claro, yo la situación en la que vivo es muy cómoda. ¿Sí? Nadie supervisa mi trabajo, salvo que hiciera alguna barbaridad, pues en principio, de hecho, muchos estudiantes están satisfechos con simplemente aprobar. Y da igual un poco lo que explique, lo importante es aprobar, porque al final, pues el título, como es irrelevante, pues bueno, si al final voy a opositar para no sé qué cosa, pues qué más da que sepa esto o aquello. Pero también pregunto, a lo mejor también tiene que ver, en tu caso tuyo concreto, que eres catedrático, que no te supervisan, pero si es un asociado, un ayudante doctor, a lo mejor sí. Tampoco te creas, no, es verdad que tanto ayudantes como asociados tienen la supervisión, en todo caso, de la ANECA, de agentes externos. Pero en ningún momento conozco yo el caso de que alguien, digamos, en esta jerarquía cuasi militar, diga, bueno, como tú estás por debajo de mí, yo te controlo. No, ni mucho menos. Y por otra parte, bueno, yo no hablaría de control, yo hablaría de apoyo, de ayuda, de colaboración. Porque entiendo que alguien que lleva más tiempo, pues hombre, a lo mejor ha hecho lo mismo todos los años, con lo cual no tiene ninguna experiencia. Pero sí puede decirte, mira, pues yo he tropezado con este problema, y es algo que yo he hecho en falta. Es decir, el que, digamos, los que llevamos un poco más de tiempo no nos podamos convertir un poco en mentores, ayudantes, colaboradores iguales. Es decir, no está, que la jerarquía sea consecuencia de, no me gusta mucho el término jerarquía en este contexto, pero digamos que sea consecuencia de que uno puede tener más experiencia y puede ayudar a otro. Yo creo que la idea es ayudar, ¿no? Un poco esto que señalabas tú de los sentimientos y demás, ¿no? Que te sientas acompañado, que no estás solo en esta labor. Lo que pasa es que creo que la burocracia tal y como está diseñada, justamente por lo que dices, de la falta de supervisión, es decir, toda esta producción formularia, ¿no? Donde uno tiene que dar cuenta de todo, y sin embargo no tiene consecuencias, con lo cual y además la percepción de que es una burocracia inútil, precisamente por eso, porque de todas maneras, se ponga lo que se ponga, nadie lo va a revisar. Entonces, yo lo que me planteo es que tal vez no sea tan inútil esa burocracia. Es decir, esa burocracia, el problema es que la función de esa burocracia no es otra que justamente impedir que hagas otras cosas. Por una parte, o eso sería una consecuencia, pero la función fundamental es decir que se ha hecho. Y ahí es donde la conecto, donde sí que creo que cabe conectarla con el neoliberalismo y con la cuestión del mercado. Es poder decir, como institución, que efectivamente tú ofreces un montón de mecanismos que aseguran la calidad, que es lo que te permite posicionarte en el mercado. Entonces, al final es pura producción ontológica y es circular. Es una burocracia que remite a un mundo creado por la propia burocracia y que no existe más allá de eso, ¿no? En muy buena medida, y que impide que ocurran otras cosas.
y que impide... hablamos de la falta de tiempo para la lectura, ¿no? Por ejemplo, entre otras actividades, ¿no? De los estudiantes. Pero es de lo que nos quejamos también los profesores. De la falta de tiempo para leer. Sí. Y los alumnos. Y los alumnos. O sea, los alumnos nos quejamos, decimos que los alumnos no leen. Y decimos, bueno, no tienen tiempo. Pero nosotros estamos constantemente diciendo que no tenemos tiempo para leer, que no tenemos tiempo para hablar, que no tenemos tiempo para nada. Entonces... Y los investigadores no tenemos tiempo para leer porque tenemos que producir papers todo el rato. Efectivamente. Sí, es otra cosa muy importante. Y de hecho se reproduce la misma lógica ahí. Es decir, uno tiene, sin embargo, leas o no leas, tu bibliografía tiene que ocupar varias páginas. Eso es. Hayas podido leerlo, no hayas podido leerlo, hayas podido leerlo superficialmente o en profundidad. Pero tiene que quedar constancia. Sí. Entonces, aunque nadie efectivamente vaya a comprobar tu cita, aunque nadie vaya, entre otras cosas, pues la propia falta de tiempo de todos los que tendrían que comprobar, o los revisores que tendrían que comprobar, o los lectores que luego digan, bueno, sí, está citando a Schumpeter, pero vamos a ver cómo lo trabaja. No, esto nadie espera que se haga. Pero sin embargo, si no lo citas, sin embargo sí que se va. Entonces hay una lógica constante de posicionamiento y está presidida además por un principio que a mí me preocupa mucho y que creo que tiene que ver con la propia lógica sistémica de desconfianza. Como todo tiene que ser además contractual, todo hablamos por ejemplo de las guías docentes como con valor contractual, hablamos todo, se da la presuposición de que o está completamente garantizado y nos comemos la ficción de la garantía, o resulta que se van a aprovechar. Entonces, o me lo garantizas de alguna forma contractual, aunque ese contrato sea papel mojado, pero eso da igual, o resulta que te vas a aprovechar, ¿no? Y creo que eso determina que las relaciones, aunque haya gente que evidentemente se aproveche, pero creo que las consecuencias de fundamentar un sistema en la desconfianza, es una posición casi antropológica esto, ¿no? Sí. Me parece que tiene unas consecuencias mucho peores que la posibilidad de que haya gente que efectivamente se aproveche del sistema. Vale. Han salido varias cosas. Voy a intentar coger diferentes elementos para plantearlo sobre la docencia, teniendo en cuenta la situación estructural de la Universidad Española, en este caso, en la que sigue habiendo mucha temporalidad, mucha precariedad, falsos asociados, aunque se supone que haya cambiado o tenga que cambiar con la nueva LOSU, profesores encima de las horas de docencias que tienen que dar, por ejemplo, en el caso de la Complutense pasa mucho esto, infrafinanciación en muchos casos, cuando se promociona muchas veces más por investigar que por dar y preparar la docencia. Quería preguntarles cómo valoran la capacidad real y la motivación que pueden tener los docentes y las docentes para impartir clases de calidad. Claro, volvemos al tema de qué es supervisable. La docencia es difícilmente evaluable. No digo que sea imposible, pero es muy difícil de evaluar. Se tiene en cuenta la opinión de los estudiantes, pero yo tendría cierta cautela con respecto a la opinión que puedan tener los estudiantes, porque muchas veces es extremadamente subjetiva, un poco en función de si al profesor se le cogen bien las notas o los apuntes, si aprueba o no aprueba. Y bueno, yo soy muy crítico con respecto a los sistemas actuales de evaluación de la docencia. Y lo que sucede es que, claro, los incentivos están en el otro lado, están en las publicaciones. Eso Entonces, claro, si tú te van a evaluar y tú puedes prosperar en la universidad porque publicas, está claro que tú vas a dedicar la mayor parte de tu tiempo a aquello que tiene que ver con la publicación. Publicaciones que muchas veces no lee nadie, o lee poquísima gente, no tienes más que meterte en los artículos y ver cuánta gente ha entrado o ha consultado, no que haya leído, sino que por lo menos lo ha consultado. Y está además esta inflación de las bibliografías, que cada vez alguien escribe una frase y a continuación pone paréntesis, autor, guión o coma, 1970, punto y coma. Bueno, si no pones una bibliografía de 2 o 3 páginas, eso no tiene ninguna relevancia. Y también está ocurriendo otra cosa muy interesante, que es que se están rompiendo las comunidades de investigadores.
hoy en día, como tenemos pocas revistas, por ejemplo, sociología, JCR en España y demás, pues la gente publica en inglés, publican revistas que pueden tener mucha calidad, pero que nadie conoce, que crean una dispersión tan enorme del conocimiento que la comunidad científica se desvanece o se desperdiga. Es decir, hace unos meses, con otros 2 compañeros, escribimos un artículo sobre el estado actual de la sociología de la educación en España, que era, digamos, una réplica, una continuación de otro artículo que yo escribí hace ya como 20 años, si no recuerdo mal. Y hace 20 años era posible rastrear dónde estábamos, quiénes éramos, a qué nos dedicábamos. Y hoy en día es prácticamente imposible. Porque la gente joven, y claro, gente joven, entiéndase, gente joven es gente a lo mejor de menos de 45 años, o de 50. La gente joven publica en otros sitios. Y ya la gente se ha habituado o a traducir o a escribir directamente en inglés, y esto hace que la dispersión sea tan sumamente enorme que no hay manera de saber quiénes somos. Sí, hay un montón de cosas ahí, ¿no? Y la cuestión de las condiciones materiales me parece que es fundamental, ¿no? Porque cuando hablamos, por ejemplo, de uno de los grandes problemas, ¿no?, de la evaluación al profesorado es que se le evalúa sin tener en cuenta las condiciones en las que tiene que desarrollar su trabajo, ¿no? Que a mí eso es lo que me parece alucinante. Entonces, claro, como si lo hiciéramos en exento, ¿no? Entonces, no, esto no es el resultado de una ecuación. Y entonces y a ver qué da, ¿no? Si corresponde o no corresponde, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, y una de las cosas para mí fundamentales es, además de las condiciones contractuales, o sea, no solamente es la cuestión de la temporalidad, el salario, que es con ser muy importante esto, es la cuestión de la asignación de tareas, donde aparece la cuestión precisamente la cuestión de las jerarquías. Sí. Entonces, hay una serie, hay un segmento del cuerpo docente que sistemáticamente se come lo que otros no quieren hacer. Esté de acuerdo con su área de conocimiento más o menos cercana o no. Claro, eso crea un desgaste y un estrés extraordinario en quien lo tiene que hacer. Además, un aumento del síndrome del impostor. A mí, una persona amiga me contaba cómo daba lo mismo en una universidad española, me contaba cómo daba lo mismo cuestiones del siglo XIX que el Antiguo Egipto, en un grado de historia. Y al año siguiente podía dar una asignatura de historia del cine. Y luego en otra pues sobre la Revolución Inglesa. Es exactamente igual. En función de los horarios, en función de las necesidades del departamento. Una persona en formación, Esto hablo, además, en un momento en el que además se le exige que haga su tesis, que produzca, que tal. O sea, y le impides que haga esto. Esa experiencia, en cierto modo, la he tenido yo también en el Reino Unido, donde eres chico para todo. O sea, en los escalones más bajos. Luego ya, cuando estás arriba, entonces puedes encargar esas cosas a otros. Puedes repetir el ejercicio de explotación en otros. Y es el mecanismo perfecto de legitimación. Claro, porque si yo me la he comido, tú te la vas a comer. Exactamente. Entonces, eso es una reproducción ad infinitum de la injusticia. Entonces, el problema uno de los grandes problemas que tiene esto es la imposible identificación con tu tarea y con el sentido de lo que estás haciendo. Te sientes un estafador. Te sientes que llevas 20 minutos de ventaja sobre tus estudiantes. Y como tienes cierta facilidad para estudiar, porque es lo que has hecho toda tu vida, y luego no se te da mal explicar las cosas, pues bueno, llegas un rato antes y se lo cuentas. Y bueno, como sabes estar en frente de la gente y en el público, y ante el público, pues sales del paso. Pero pero es humillante desde el punto de vista intelectual, y es una falta de respeto a gente que está pagando muy caro y con mucho sacrificio a muchos niveles, y que además tiene su derecho a la formación, a la educación, y que ha ido ahí a otra cosa, y tú le estás diciendo. Por eso, nuevamente, está la cuestión de la mercadotecnia. Porque les estás vendiendo que tu universidad tiene una alta calidad docente y que encima los mejores especialistas te van a hablar del tema. Y resulta que no es así. Entonces, a mí ese tipo de cuestiones me parece que son fundamentales, y no es baladí el hecho de que normalmente se encarga gente joven esto. No solo por una cuestión de que acaban de empezar, sino por una cuestión de resistencia física.
y resistencia, todavía de resistencia física. El nivel de estrés, y esto yo lo he visto no se pasa de los 40 años, hay muy poca gente. Porque es empleo intensivo. Es empleo intensivo, y entonces en realidad, a ver, reproduzco una frase que a mí se me dijo: lo importante es que tengas buena salud. Esta es la cuestión. O sea, que yo me acuerdo contesté: si quieres te enseño los dientes, ¿no? Entonces, esta cuestión, la cuestión es que puedas resistir. Por eso es prioritario en los mercados de contratación libre. Por eso yo creo que es importante, a pesar de todos los fallos que tiene el sistema español. Pero no de contratación de libre mercado, como si esto fuera, como si fuera una empresa. Uh-huh. Es preferible un muchacho o una muchacha de 25 o 26 años que sea pura potencia, aunque no haya escrito más que un artículo, que una persona de 40 años que no ha conseguido pasar el filtro de selección. Uh-huh. Porque justamente la persona a partir de cierta edad ya viene, y eso es exactamente lo que se replica del mercado laboral en otros lugares, en otros sectores económicos. Es más explotable, eres más explotable cuanto más joven eres. Entre otras cosas porque todavía el entusiasmo te conduce. Mientras que a partir de cierta edad ya, no por la edad, sino porque ya has visto que eso no conduce a nada, empiezas a tener una resistencia, potencialmente eres más problemático, ¿no? Pero yo creo que ese esquema de explotación y la imposibilidad de identificarte con lo que estás haciendo y de comprometerte realmente con lo que estás haciendo, si no es a costa de autoexplotarte. Claro. Yo no sé si tenemos diferentes etapas geológicas en la Universidad Española, ¿no? Hay facultades que son mucho más conservadoras y jerárquicas, pero no olvidemos que la gestión de los consejos de departamento es una gestión democrática. Es decir, donde se expone públicamente cómo se distribuye, porque lo de la docencia es uno de los elementos conflictivos habituales en las reuniones de departamentos. En mi departamento hemos vivido varias ocasiones esta problemática y siempre se ha hecho con luz y taquígrafos. Y yo, la verdad, cuando yo entré, sí es verdad que detectaba esta idea de, bueno, eres el chico para todo y estas cosas, aunque yo la verdad no tengo la sensación de haber sido explotado, he tenido esa suerte, pero yo lo que veo es que en general hay esta idea de, por ejemplo, se aprueba que alguien que nadie dé, o si alguien tiene que dar una asignatura, que la dé como mínimo durante 3 años. Es decir, que haya esta posibilidad de esta identificación. Pero eso es algo que hacemos un poco entre todos. Sí. Es decir, si uno tiene la mala suerte de caer en un departamento chapado a la antigua, jerárquico, donde la gente está muy quemada y demás, pues claro, mala suerte. Pero insisto que esto es un proceso democrático, es decir, que de esto se habla en público. Y recuerdo hace poco una reunión de departamento donde la gente que acaba de entrar, un ayudante doctor, pues levantó la mano y hizo saber, bueno, que se sentía explotado, que su voz no se tenía en cuenta, pero al mismo tiempo estaba diciendo justamente eso. Digo, bueno, es un poco como lo de Ayuso, ¿no? Diciendo es una dictadura esto, pero al mismo tiempo puede decir hijo de puta al presidente. Sí, yo creo que esto es muy importante. No lo del insulto, ¿no? La cuestión que me parece muy, muy importante, lo de la metáfora, ¿no? de las edades geológicas, ¿no? Y que creo que sí hay cosas que están cambiando en ese sentido. Me parece que esto es importante señalar. Algunas para bien, quiero decir. El hecho de que las situaciones de injusticia no estén tan naturalizadas, que se pueda hablar. Hoy estamos hablando de esto, por ejemplo, aquí, en una radio universitaria. Creo que esto, que haya gente que diga que no a ciertas cosas, que haya gente que proponga prácticas distintas por autogestión democrática de su propio ámbito, de su propia unidad administrativa, ¿no? En un departamento que diga, no, bueno, aquí vamos a hacer las cosas de otra manera. Entonces vamos a tener la garantía de que 3 años de continuidad y tal, que haya prácticas pequeñas, es decir, yo esto lo llamo como pequeñas formas de resistencia dentro de una lógica que te empuja justamente a lo contrario. Pero afortunadamente creo que el nivel de conciencia acerca de estos temas es mucho mayor y no está tan naturalizado en la idea justamente que mencionabas tú antes, ¿no? De bueno, como yo lo pasé,
¿no? O esto es lo que hay, ¿no? Sí. Esto es lo que hay y usted se lo tiene que comer porque esto los demás lo hacen. Claro. O a ver qué se ha creído usted, que va a ser usted menos y se va a librar de tener que fregar los retretes antes de dar clase. Eso, por decir una cosa exagerada, ¿no? Por ir a la hipérbole. Pero creo que yo ahí sí detecto, independientemente de que hay, por supuesto, hay que seguir dando la batalla en un montón de cosas y hay que seguir empujando, pero creo que por lo menos ahora, al poder hablar, se puede encontrar a más gente con la que empujar. Efectivamente. Quería sacar otro tema, también para complementar un poco el debate, y quería hablar sobre la docencia in situ y sobre la cuestión de la tecnología. Tengo la sensación de que las aulas están muy tecnologizadas. El profesorado va generalmente con sus PowerPoint, el alumnado va con el portátil, otras veces usa sus móviles. Para muchas personas docentes comentan que no están seguros de que esto funcione del todo como un mecanismo que asegure un aprendizaje real con respecto al sistema anterior. Y quería preguntarle cómo contemplan esto y si ustedes creen que se puede hacer compatible el uso intensivo de esta tecnología con un aprendizaje real de las materias que se imparten. Sí, yo creo que hay varios elementos. Yo, por un lado, desde el punto de vista de los estudiantes, yo hasta hace poco siempre he defendido que los estudiantes acudan con el teléfono móvil, con la tablet, con el portátil, etcétera, etcétera. E incluso la última aula donde he dado clases tenía como 20 y tantos enchufes para que todo el mundo pudiera cargar su portátil o lo que sea. Pero es verdad que el portátil es una fuente de distracciones. Y por otra parte está demostrado que uno aprende más y memoriza más si escribe manualmente que si escribe a través de un teclado. Y bueno, es verdad que cuando uno está dando clases, a mí me ha ocurrido en alguna ocasión tener que llamar la atención a algún estudiante y decir, bueno, esto es una representación en directo, es como el teatro. Si tú estás aquí totalmente ausente, yo no paso lista. Lo hablábamos antes, ¿no? Vete cuando quieras, cuando hayas atendido ese mensaje tan urgente, vuelves. Y desde el punto de vista del profesor, yo creo que hoy estamos en un escenario absolutamente maravilloso para poder dar clases. Yo qué sé, por ejemplo, si yo tengo que hablar sobre el capital cultural en Bourdieu, pues pongo directamente a Bourdieu. 3 o 4 minutos de Bourdieu con subtítulos en castellano, evidentemente, para que el autor de esta expresión sea capaz de explicar de qué va eso, o algún fragmento de alguna serie, de alguna película, de alguna entrevista. Es decir, que yo traigo a mi clase a un montón de invitados gracias al uso de las nuevas tecnologías. El PowerPoint, es verdad que hay un uso perverso del PowerPoint que consiste, vas con el PowerPoint y lo lees, ¿no? Con lo cual la gente se aburre. Y encima no lo entregas a los estudiantes, con lo cual los estudiantes no tienen más remedio que estar ahí soportando la chapa que les estás dando. Yo utilizo PowerPoint con muchas incrustaciones de vídeos, los gráficos, sobre todo las tablas, es que eso es una maravilla, ¿no? Antes tenías que ir con una transparencia que no se veía nada. Entonces yo los PowerPoint los subo, es decir, que los tienen a su disposición los estudiantes antes del comienzo de la clase. Y en ese sentido la verdad es que a mí me parece entusiasmante la posibilidad de dar esa clase con invitados y al mismo tiempo con esto haces que el estudiantado tenga más facilidad para intervenir, porque estás proponiendo diferentes fuentes de información. Es verdad que a veces no lo consigo, porque los estudiantes vienen de un bachillerato en el que se han habituado al silencio, a que su palabra no cuenta lo más mínimo, y romper esa barrera del silencio es complicado. Pero yo creo que hay estrategias. De hecho, hace poco una estudiante en un máster, que había hecho el grado en Sociología, me decía, que me dejó muy sorprendido, dice, gracias a cómo organizan las clases, yo he podido por vez primera en mi vida intervenir en público. Y bueno, yo me quedé, qué mensaje tan gratificante. Porque yo no era consciente de que pudiera hacer eso. Es verdad que las mujeres intervienen menos que los hombres, los más jóvenes con respecto a los mayores. Pero en fin, yo creo que si chinchas un poco, y otra cosa que hago desde hace ya algún tiempo, desde la pandemia por lo menos, es tener con todos y cada uno de los estudiantes una tutoría online, que es mucho más fácil. A ver, que algún estudiante se escaquea, no sé por qué, porque no es una evaluación, es simplemente hablar de cómo te va, cómo te sientes, el tema de los sentimientos, me parece una cosa muy importante. Es decir, bueno, ¿qué cosas cambiarías? ¿Te está gustando la clase? ¿Estás a gusto? ¿Tienes tiempo? ¿Qué haces? ¿En qué trabajas en algo? Es decir, que es que tenemos ahora... Eso escasea dentro del profesorado. Sí, pero yo creo que las tutorías tenían que ser obligatorias. Habría que establecerlo en las fichas docentes. Una tutoría, puede haber tutorías evaluativas, lo que quiera, pero tiene que haber una tutoría, digamos, de carácter más personal, emotivo, como se quiera denominar. Que no es investigar sobre la vida de cada cual,
Luego al final los estudiantes te cuentan un montón de cosas, yo qué sé, que en fin, uno no puede hacer públicas, pero bueno, eso ya depende de cada cual. Yeah. ¿Y Javier, tu experiencia en Reino Unido? Sí, a ver, yo creo que efectivamente el uso de las tecnologías tiene un montón de aplicaciones interesantísimas y que mejoran, ¿no? Evidentemente la docencia. Pero a mí lo que me preocupa del uso de las tecnologías, y eso uno lo detecta en muchos lugares, es el que se haya convertido en una especie de fetiche, ¿no? Sí. Entonces, la obligatoriedad también. Porque eso te da el marchamo de innovación, eso te da el marchamo de calidad, de modernidad, etc. Aunque no haga ninguna falta, aunque se esté utilizando mal o incluso sea contraproducente, ¿no? Y creo que eso forma parte nuevamente de esa lógica también burocrática de llenar la casilla de eso. ¿Utiliza usted medios? Sí, utilizo los medios. Entonces, y luego ya veré cómo, ¿no? O sea, tengo que utilizarlo. Mi experiencia, por ejemplo, en el extranjero es que incluso hasta para entrevistas de trabajo, ¿no? Para presentar mi candidatura, tener que hacer unas filminas allí poniendo tal en el segundo, para crear la ficción de que efectivamente yo voy a utilizar un montón de cosas que en mi ánimo desde luego no está. A veces sí, claro, sí, pues efectivamente quieres enseñar un vídeo, un cuadro, una tabla estadística, claro, sí. Hay cosas que por su propia naturaleza tienes que proyectar, ¿no? Pero el generar exclusivamente que sea una tecnología que se legitima por su propio uso, no tiene, para mí no tiene ningún sentido. Bueno, tiene ese sentido propagandístico exclusivamente, ¿no? O publicitario. Y luego, sobre la cuestión, por ejemplo, de esta función pastoral, ¿no? de acompañamiento de los estudiantes, ¿no? A través de las tutorías. Creo que hay aspectos que efectivamente son muy positivos y que ayudan, pero también, como en tantas otras cosas, hay que ver que no suponga eso una sobrecarga laboral a quien la tiene que ejercer, ¿no? Porque eso hasta también ocurre, por lo menos en otros lugares, tienes más estudiantes cuanto más bajo estás en la escala y más obligaciones. Y encima, además, como te van a evaluar, tienes que ser especialmente servicial. Con lo cual, nuevamente, cargamos algo que en principio podría ser adecuado o podría estar bien, se acaba viendo como una prestación de servicios que se le va a exigir a aquel que tiene el escalafón, que ocupa un puesto en el escalafón más bajo. Uh-huh. Entonces, claro, acaba siendo perverso, acaba siendo completamente perverso, porque encima además uno tiene que hacer de terapeuta. Con un coste también evidentemente emocional, ¿no? O uno caer en la frivolidad de no tomarse en serio lo que le están diciendo, con lo cual tampoco... Sí. Ahí se generan también contradicciones. Bueno, yo creo que eso tiene truco. Es decir, yo cojo las clases que casi nadie quiere. Yo cojo el turno de tarde. Yeah. En el turno de tarde hay menos gente. Es verdad que también es un itinerario, porque en la tarde están los que no han aprobado las asignaturas del curso anterior y son expulsados o enviados al turno de tarde, y los que trabajan. Pero incluso en una asignatura troncal en segundo curso, como mucho tengo 30, a veces 40 estudiantes matriculados, pero que estén matriculados no significa que estén, digamos, vivos o participando. Es decir, que al final la cosa se queda en 30. Y yo creo que eso posibilita el que si escriben algo, que siempre tienen que escribir algo, me lo envían, yo se lo devuelvo con mis observaciones, como es muy fácil con el Word, por ejemplo, ¿no? Pues escribir observaciones y decir, bueno, mira, esto lo puedes mejorar, eso está muy bien, no lee tal cosa. Es decir, que la comunicación con los estudiantes es en ese sentido bastante fluida. Pero claro, si tuviera 50 estudiantes, no podría hacerlo. Claro. Tengo 3 grupos de 50 estudiantes, pues bueno, ya solamente con las tutorías ya he dedicado todo el tiempo que podía dedicar a escribir papers, claro, o a preparar las clases. Por eso decía que me parece muy importante, lo que tú has señalado, ¿no? El tema del contexto, ¿no? El tema de, no es lo mismo dar clases a grupos de 80 estudiantes que dar clases a grupos de 30. Pero ya os digo, tengo la suerte de que la tarde no la quiere nadie, y yo procuro dar las clases por
por la tarde. Tengo otro grupo que es a última hora de la mañana, que también es casi de tarde porque es a la 1, que es un curso que imparto en inglés, y como hay que saber inglés, pues se llena al final de estudiantes Erasmus, con lo cual es una especie de ONU en miniatura, y es un grupo de lo más atractivo, porque además la mayor parte de los Erasmus apenas saben español, pero saben mucho inglés. Yeah. Con lo cual, cuando llegan a mi clase están deseando desfogarse para hablar. ¿No? Sí. Entonces, es una clase muy, muy agradable. Es un grupo de discusión. Sí. Aparte, como es hablar de educación, pues cada uno habla de la experiencia, de cómo es su sistema educativo, cómo es su universidad. Y un poco pues estos temas salen a reducir, ¿no? De estas clases magistrales que dan, por ejemplo, en Inglaterra o en Suecia o en Dinamarca, que se aburren los estudiantes como monas, ¿no? Y que, bueno, que al final van con su portátil para no escuchar al profesor. Por eso se podía subir a un vídeo de YouTube y lo ves cuando te da la gana. Bueno, cuando te da la gana no, antes de que te vayas a examinar o antes de que llegues a la clase correspondiente. Pues para ir cerrando, quería enlazarlo con lo que ha salido, lo humano, la salud mental, el tema de los cuidados. Bueno, preparando un poco el programa y buscando opiniones de estudiantes también, encontré una entrada de blog de Inés Bueno y Georgiana Livia titulada Repensar la universidad desde los estudiantes. Ellas plantean inquietudes muy interesantes. En una parte dicen, voy a leer literal, la separación entre enseñanza y afectos carece de sentido en un momento en el contacto y el diálogo pueden ser el faro en medio de cualquier tormenta. Esto implica cuestionar el acercamiento y el tipo de enseñanza que reproducen muchos docentes y que se caracteriza por dicha separación como índice de profesionalidad. Esta fisura en el sistema universitario es una ausencia consciente de responsabilidad afectiva y de modelos basados en la calidad y el rigor científico, pero también en el bienestar de las protagonistas. Y citan una investigación colectiva en la que participa la profesora que tú conoces, Rafael, Araceli Serrano, en la que investigan la depresión autopercibida. Entonces, a colación de esto, me gustaría preguntarles, para profundizar en el tema de cómo perciben ustedes como docentes a los y las estudiantes. Se habla de una generación, la generación Z, una generación de cristal, pero realmente tienen una situación muy complicada, una alta competitividad, bajas expectativas laborales, mucha incertidumbre, estallido de problemas de salud mental. ¿Cómo nos posicionamos como docentes ante esto? Bueno, hablábamos antes, ¿no?, que también somos una especie de terapeutas. Hombre, es verdad que la gente joven, ¿no?, que tiene en torno a 20 años, tiene una situación laboral bastante complicada, ¿no? Es decir, que el mercado de trabajo da de sí lo que da de sí, no para todos los estudiantes, ¿no?, porque depende de las titulaciones, y eso, claro, desde la universidad es muy difícil de cambiar, salvo que pusiéramos el énfasis en aquellas destrezas genéricas que podrían ser atractivas para el mercado de trabajo privado y para el mercado de trabajo público. Yo tengo la idea de que en una titulación como sociología, aparte de saber cosas de sociología, lo importante es que alguien sea, cuando termina la titulación, sea capaz de expresarse oralmente y por escrito. Si sabe hacer en otro idioma, en inglés, pues muchísimo mejor, que sea capaz de sistematizar información compleja, que sea capaz de comunicar. Y eso yo creo que no lo hacemos. Yo creo que normalmente para un estudiante estudiar consiste en meterse no sé cuántas cosas en la cabeza, vomitarlas, y lo que tiene es un conglomerado, una suma de diferentes asignaturas, lo sumas todo eso y te da como resultado que has obtenido una titulación. Y yo creo que lo fundamental como profesor, creo yo, es transmitir la pasión por lo que haces. Y si se acaba esa pasión, pues mal asunto. Yo creo que ya sería el momento de pensar en la jubilación o retirarse, si es que uno tiene recursos suficientes como para hacerlo. Es lo que decía Antoine de Saint-Exupéry, decía, si tienes que convencer a tu gente de que hay que construir un barco, no les hables del esfuerzo que significa acarrear maderas de un sitio a otro, clavar no sé qué. Háblale de la aventura de navegar, de descubrir nuevos espacios, etcétera, etcétera. Y eso es lo que hay que hacer. Es decir, es verdad que todo aprendizaje, si uno quiere saber tocar el piano, pues es verdad, tiene que aprender a digitar, escalas, etcétera, etcétera. Pero lo importante es hacerle ver a la gente que uno se vea como un pianista, como alguien que es capaz de transmitir la emoción, el control de una destreza, sea en este caso tocar el piano o lo que sea. Hablaba antes, Rafael, de la dificultad para constituir o crear comunidad científica, ¿no?, para percibir la comunidad científica. Y creo que cuando pensamos en los estudiantes, creo que
creo que también tendríamos que incorporar esta idea, ¿no? La necesidad de construir comunidad universitaria. Desde el punto de vista del profesorado, entender que el estudiantado forma parte no solo de la universidad en tanto que han pagado una matrícula, sino que forman parte de un espacio que aspira también a convertirse en lugar de encuentro y en lugar de producción de experiencia compartida. Para eso, que no sea simplemente un lugar de paso donde uno se titula para acceder luego al mercado de trabajo. Sin negar la importancia, evidentemente, de que luego efectivamente hay que conseguir, o la gente tiene derecho a querer conseguir un empleo. Eso es innegable. Y un empleo digno y suficientemente retribuido y en condiciones, ¿no? Pero creo que hacías en la cita que has leído, ¿no, Homer, sobre la necesidad del contacto y el diálogo, ¿no? Y comprender justamente al otro. Para eso también se requiere unas condiciones en las que uno no se sienta estar meramente sobreviviendo y amenazado. Que ese es el gran problema, por ejemplo, de tener una base precarizada. Y una lógica que incluso la precariedad no solamente afecta a quien la vive en primera persona, sino también a quien está en contacto con ella. Porque también siente, evidentemente, el descontento, incluso hasta cuando se beneficia, ¿no?, de la explotación de otros en un momento dado, pero las consecuencias también revierten en el conjunto del ecosistema. Yo tengo un enfoque en ese sentido más sistémico, ¿no?, en cuanto que no es específicamente individual. Entonces, creo que hay que insistir en la generación de condiciones laborales para cualquiera que permitan justamente que afloren los afectos que no están vinculados al resentimiento, que no están vinculados a la autoafirmación, que no están vinculados a la competitividad, sino a la cooperación. En ese contexto es donde puede haber, por ejemplo, muchas más probabilidades de conocer y relacionarse con el alumnado de otra forma. Y al mismo tiempo se está fomentando que el alumnado se relacione entre sí también de otra manera, porque ya vemos muchos casos de competitividad entre el propio alumnado. Si en lugar de naturalizar ese esquema se consigue problematizar esto y promover ambientes y ecosistemas guiados por otra serie de valores, creo que las probabilidades de relaciones mucho más sostenibles, mucho más productivas socialmente y significativamente son posibles, ¿no? Pues nada, hay que ir cerrando ya. Ha sido muy interesante. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias, Rafael. Gracias. Me quedo con algunas ideas fuerzas que sirvan para alimentar el debate, como pueden ser cómo evaluar la docencia de la docencia, los mecanismos burocráticos y neoliberales de disciplinamiento para poder pensar la universidad, cómo lo piensa el estudiantado, o la necesidad del compromiso de docencia de calidad. Y sin más, nada, reiterar el agradecimiento y ya pasamos al siguiente capítulo. Un placer. Los desafíos actuales y futuros que enfrenta la educación superior en España, un análisis profundo sobre la calidad de la enseñanza universitaria, en el que nuestros expertos han examinado aspectos como la adaptación a las nuevas tecnologías en el aula o la internacionalización de los programas académicos. Ha moderado este coloquio Homer Betancor, investigador postdoctoral en el Departamento de Sociología II de la UNED, al que han acompañado Rafael Feito Alonso, catedrático de Sociología en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid, que presidió la Asociación de Sociología de la Educación durante varios años y ha sido colaborador del Movimiento por la Calidad de la Educación en el sur y este de Madrid y del Proyecto Atlántida. También nos ha acompañado Javier López Alós, filósofo y escritor, autor de obras como Crítica de la razón precaria, la vida intelectual ante la obligación de lo extraordinario, que ha sido Premio Catarata de Ensayo, o su última publicación,
El intelectual plebeyo, vocación y resistencia del pensar alegre. Taugenit 2021. Mundo Académico es una serie de podcasts divulgativos desde la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, producidos por UNED Media, que dirige Gomer Betancor Nuez, profesor investigador postdoctoral en el Departamento de Sociología 2 de la UNED. No os perdáis nuestro próximo episodio. Estudiantes, docentes, investigadores y expertos compartirán sus experiencias para seguir profundizando en el corazón y el alma del sistema universitario e investigador español y ofrecernos una visión detallada y realista de la vida dentro y fuera de las aulas. ¡Os esperamos! En canal.uned.es podéis consultar este y todos los podcasts de esta serie. Gracias por acompañarnos.